Un placer escucharlos a los dos. Vamos a empezar un poquito con las preguntas, ¿no? Cintia, ¿rompemos el hielo? Buenas tardes, estoy la verdad muy conmovida por escucharlos a los tres, creo que es el sentimiento de todos. Yo me quedé pensando que Jessica en el libro dice que la historia la escribieron los dueños de la palabra, ¿no? Y quisiera saber si ella siente o si los Martín piensan también que esta posesión de la palabra hoy en día se democratizó, lo que les permite la apertura como para poder hoy estar escribiendo el libro El otro Belgrano. Muchachos. Jessica. Y es un ejercicio, es una disputa. Nuestro libro es un libro de circulación pequeña. Alperindongui simultáneamente escribió uno en el que lo denosta, Belgrano habla es un libro absurdo, pero es un académico, era un académico. Es una disputa, creo que el término grieta define bastante, ¿no? Es una disputa por el poder, por el sentido. Todos tenemos la palabra, el tema es el valor simbólico que tiene la palabra de unos y la palabra de otros. Tenemos más posibilidades de hacernos escuchar, eso ya está muy bueno en esta época, pero creo que el valor simbólico de unas palabras no es el mismo valor simbólico que las otras. Por eso creo que la educación es fundamental en eso, de generar la duda. Eso que me están diciendo, que me dicen en la tele todos los días, que me dicen en los diarios, en la radio, ¿será así? Creo que lo que proponemos es dudar de lo que te enseñan, sea una cosa o la otra, dudar siempre, pensar que si te dicen una cosa es porque te están ocultando otra. Aunque la persona decida creer o no creer en lo que decimos, pero siempre cuestionarse, creo que eso es lo bueno que tiene este momento. Sí, coincido con Jessica. Nosotros los docentes tenemos un arma fundamental que es la palabra para contrarrestar los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Por eso quieren destruir la escuela pública, por eso la quieren mercantilizar. Por eso quieren agarrar también la manija de la formación docente en la ciudad de Buenos Aires y ese mismo objetivo tenía Vidal en la provincia. Me parece que hay un dicho que dice, la historia la escriben los que ganan. Y debe haber otra historia, ¿no? Decía Lito Nevia en la canción. Y hoy en día, ¿no? Esa historia oficial que sigue manteniéndose en los medios de comunicación, ¿no? en el poder económico, hay otra palabra, ¿no? Y nosotros docentes formados en la escuela pública tenemos la posibilidad de decir nuestra postura de cuál es la historia, de dónde la miramos. Y siempre existió, desde que el mundo es mundo, oprimidos y opresores. Y en la Argentina, desde sus orígenes, ¿no? De la argentinidad, es decir, el movimiento revolucionario del 25 de mayo, desde ahí hay dos proyectos de país en pugna. Entonces, esos dos proyectos de país, ¿no? Lo que yo decía en mi intervención, esa ala democrática de Belgrano, de Artigas, de Castelli, y la otra, una ala más conservadora, en la historia podemos ver que se logró imponer ese frente oligárquico, que es la que diseñó el país agroexportador de unos pocos. Pero, digamos, el otro modelo de país sigue estando en los caudillos federales, ¿no? Digamos, que fueron aplastados durante ese proceso de consolidación del Estado Nacional. Y luego apareció con el irigoyenismo, ¿no? Y luego apareció con el peronismo.
el Cabecita Negra se hizo la historia en ese 17 de octubre. Y la resistencia peronista, y digamos, es todo un modelo de país que durante el macrismo también, con lo que es el Frente Todo, y digamos, son dos proyectos de país que están en pugna, que en toda nuestra historia argentina tratan de imponer una versión de la historia. Pero hoy en día hay otras herramientas, ¿no? Y eso es el logro de la organización de los sectores populares, que, digamos, en un principio la revolución hubo participación popular, ¿no? Digamos, porque lo hubo la participación popular, porque, digamos, las batallas no las ganaba la élite, ¿no? El que ponía el pecho ahí era el que nunca tuvo nada, y entrar al ejército le daba un lugar en la historia, ¿no? Y además en la sociedad. Así que, no sé, hay que tratar de construir hegemonía o contrahegemonía. Martín. Sí, la verdad que es así. Me parece que lo nuestro, en el sentido de la pregunta que vos hacías, ¿no? Es decir, la democratización de la palabra, me parece que es un proceso que se está dando, que se da muy subterráneo, y que por suerte, como decía Martín antes de arrancar la charla, nosotros hemos presentado el libro varias veces en estos años, y eso nos ha permitido tener distintos auditorios, generalmente conformados por compañeras y compañeros, trabajadores, trabajadoras, que le dan un sentido a las palabras que decía Martín, ¿no? A esta construcción de contrahegemonía. La verdad que, como decía Jessica, justamente en el año que nosotros estábamos terminando este trabajo, Alperín Dongui sacó un libro que la verdad que es lamentable, pero es propio de quien fue Alperín Dongui, ¿no es cierto? Que eso es para otra charla también, porque es una cuestión historiográfica, un antiperonista acérrimo, etcétera, etcétera, que se llamó El estigma de Belgrano, donde a nosotros nos llamó mucho la atención como el último, prácticamente, pues el último libro, al año siguiente, o 2 años después creo que falleció, este hombre, Dongui, él plantea un Belgrano timorato, un Belgrano que duda, un Belgrano que tiene este estigma de la cuestión familiar, que lo lleva y lo arrastra durante toda su vida, ¿no es cierto? La verdad que fue algo que también nos animó a terminar el libro. Y me parece a mí que la democratización de la palabra, como decían antes Jessica y Martín, tiene que ver con estas presentaciones, con nuevos espacios, nuevas modalidades en los que el libro está circulando, la palabra circula, ¿no es cierto? Y se democratiza y se pone en cuestionamiento todas estas miradas, no solamente las miradas que han planteado verlo el grano de una determinada forma u otra, sino también tener la posibilidad para generar una propia mirada. Bueno, gracias. Vero, ¿querés hacer alguna pregunta? Bueno, lo mío hace más a una referencia personal. Nosotros también, ¿no? Como profesores del Joaquín B. González, tenemos también toda esa pasión que intentamos transmitir en el aula, pero esa pasión también cobró una dimensión de la figura de Belgrano en el viaje, cuando logramos ver esta trayectoria que hace Belgrano sobre el territorio, sobre nuestro territorio, y la magnitud que cobra, porque, como recién comentaba Martín, Belgrano no fue un militar, fue un economista, y su impronta, se logra ver esa magnitud, ¿no? Esa magnitud militar cuando uno llega a ese espacio geográfico,
cuando el apoyo que logra de la población, cuando él plantea el éxodo jujeño también. Me gustaría que desarrollen algo sobre la parte de la productividad, el comercio y la importancia del puerto, porque Belgrano profundiza sobre el tema de tomar las medidas del puerto, la importancia de ese eje, ¿no? Productividad, comercio y desarrollo del puerto. Bueno, es más o menos lo que yo intenté plasmar ahí en lo que son sus ideas fisiocráticas, de esa triada que es el desarrollo de la agricultura, de la industria y del comercio, ¿no? Es decir, la fisiocracia plantea que la base de la riqueza de un Estado está en el trabajo de la tierra. Y solamente la tierra genera riqueza. La industria y el comercio son subsidiarias de esta, decía Quesnay, ¿no? Y además otra de las cuestiones de la fisiocracia es que el Estado no tiene que intervenir en las cuestiones de la circulación del comercio. Es el primero que plantea el libre comercio, Quesnay, ¿no? Luego Adam Smith lo que hace es desde otro lugar, porque las ideas de Quesnay son propias de un francés, donde Francia tenía mucha tierra de donde cultivar y producir riqueza. En cambio, las ideas de Adam Smith son de esa Inglaterra en proceso de industrialización, donde la base de la riqueza va a ser la industria, ¿no? Entonces, el desarrollo de Belgrano va en base a esas tres memorias, escribió más memorias, pero esas son las tres primeras, la de 1796, la de 1797 y la de 1798. Ahora, en la primera desarrolla, como decía yo, la agricultura, ¿no? Hay un trabajo y lo importante, lo revolucionario de eso es el uso de la tierra, ¿no? Pero hay algo que tener en cuenta, Belgrano. Belgrano, todas esas ideas de la reforma agraria, las toma de pensadores españoles, jovellanos, campomanes, son los que desarrollan esa en la España feudal todavía, ¿no? Digamos que había resabios señoriales todavía muy importantes en esa España atrasada. Entonces Jovellanos, como ministro ilustrado de Carlos III, ¿no? Que es el primer Borbón que empieza a plantear las reformas borbónicas en la España, se rodea de estos ministros y estos ministros les traen idea. A ver, hay que repartir la tierra. El problema del desarrollo es que no hay burguesía, sino que hay nobleza terrateniente que cobra impuestos al campesino, lo empobrecido. Entonces, todas esas ideas. También Belgrano las toma de... Hay un hombre llamado Félix de Azara, que digamos, bajo el virreinato del Río de la Plata, no me acuerdo si era de Melo, tiene como objetivo, es un naturalista. Félix de Azara está reconocido por un libro sobre la naturaleza en el Paraguay, en la Pampa, y él trazaba los límites con Portugal, ¿no? Lo que hoy es Brasil, la banda oriental, y desde ahí empieza a plantear que hay que repartir la tierra y hay que expropiar la tierra. Ahora, las ideas de Belgrano no llegaban a eso. Belgrano, como defensor de la propiedad privada, lo que planteaba era repartir las tierras del Estado, las realengas, no de propiedad privada, ¿no? Había algunos que no, decían, a ver, hay que expropiar a esta gente que la tiene todo acumulado, que no sirve, no circula la riqueza. Bueno, entonces, lo importante es que Belgrano toma esas ideas de Campomán, de Jovellano, de Azara, y como funcionario de la corona, ¿no? Porque, digamos, una cosa es hablar desde afuera cuando no tenés la responsabilidad de gobernar, ¿no? Como lo hacen los troscos todo el tiempo, y otra cosa es estar ahí y plantear reformas desde un lugar, digamos, donde tenés intereses que tenés que coexistir con otros intereses. Son los tuyos que te acompañan
el Estado, ¿no? Cómo gobernar. Entonces, me parece que en ese punto, si ustedes pueden leer, creo que la tenemos como fuente en el libro, la memoria la que nosotros ponemos como número 1, la de 1796, que plantea profundizar el desarrollo distribuyendo de tierra, educando a la gente. Es decir, porque ustedes imagínense, 1796, los criollos, ¿no? El gaucho, no sabía nada de qué es una semilla, nada. En la Pampa tenía todo para abastecerse. No había relaciones capitalistas, entonces el gaucho no estaba nada. Hay una vaca, la carneó y se acabó. Entonces, había que enseñarle a esta gente que el Estado había que desarrollarlo. Y para eso, si bueno, esto es una semilla, esto de la tierra, acá se planta, tienen que desarrollarla. Entonces, eso es recontra revolucionario. Hoy uno se cree que, viste, hoy es fácil, ¿no? Así, ¿cómo no van a saber lo que es la tierra? La gente, viste, como esta Susana Jiménez, la gente que planta en maceta, cualquier cosa. A ver, la cuestión de la tierra todavía sigue siendo un problema. Y ya lo ven, estamos hablando del siglo XVIII, fines del siglo XVIII, que lo viene planteando algunos como Belgrano. La segunda memoria apunta a la industrialización, una industria española competitiva con las grandes industrias de Manchester, ¿no? Liverpool, que decir, había que desarrollarla y para eso necesitaba materia prima, y la materia prima, el mejor lugar, La Pampa, ¿no? El desarrollo del cáñamo, el lino. Y en lo que vos decías del puerto, el puerto de Buenos Aires, obviamente, no estaba a la altura de las circunstancias. Recién se hizo un puerto de verdad, con la construcción del Estado Nacional, 1880, ¿no? Entonces, en esa época es donde el puerto empieza a ser un puerto verdaderamente ultramar. Pero las comunicaciones, ¿no? Que después va a desarrollar Martín. Las batallas que lo hizo a caballo el tipo. Había que ir a Jujuy y traer a la gente de allá. A caballo. Entonces esas comunicaciones también son propias desde Belgrano para tratar de mejorar el comercio, la otra pata de la triada. A caballo se fue al Paraguay el tipo, ¿no? Y algo para dejarle la palabra a Martín. En esos ejércitos del siglo XVIII, XIX, con los generales, iban la pata política. Era más necesaria la pata política, el comisario político, ¿no? de la época de Napoleón, porque había que convencer a la población antes de reventarlos, ¿no? Porque era en vano, y además había que convencer a la población de llevársela toda para dejar campo arrasada para que cuando avance el enemigo no tengas nada, y en eso fue el exogenio, una táctica estratégica de la época que los rusos se le hicieron a Napoleón y a Hitler, ¿no? De campo arrasado, y Artigas lo toma también el éxodo oriental. Es decir, había que, imagínate, convencer a los jujeños, muchachos, dejen todo, y se acabó, ¿no? Entonces, en un momento no existía idea de patria, los jujeños eran jujeños, qué rey, ni Buenos Aires, mi patria es Jujuy, yo no me voy a ir de Jujuy. Y bueno, había que convencerlo. Bueno, no sé, Martín, ¿querés agregar? A mí me parece que hablar de las características o los conocimientos técnicos militares de Manuel Belgrano nos lleva a, primero, o el conocimiento geográfico, nos debe llegar primero a entender algunas cuestiones. Por ahí yo voy a leer algo que escribió San Martín, ¿no es cierto?, en una carta a Godoy Cruz en 1816, donde él deja expresado algunas cosas muy interesantes sobre la figura y quién era, para él, uno de los militares más importantes de las causas revolucionarias y en estos 200 años de nuestra historia nacional y continental. Lo que voy a leer es de San Martín. En el caso de nombrar quién deba reemplazar a Rondó, yo me decido por Belgrano. Este es el más metódico de los que conozco en nuestra América, lleno de integridad y de talento natural. No tendrá los conocimientos de un Moró o un Bonaparte en punto de milicia, pero créame usted, es lo mejor que tenemos en América del Sur. José de San Martín, 1816, carta a Godoy Cruz. Ahora, la verdad que San Martín fue uno de los militares más importantes de la causa revolucionaria en América del Sur, junto con
Simón Bolívar, ¿no es cierto? Y el pueblo en armas, si se quiere. Respecto a esto, San Martín también escribió sobre Manuel Belgrano en otra carta donde él dice: me hallo en unos países cuyas gentes, costumbres y relaciones me son absolutamente desconocidas y cuya situación topográfica la ignoro. Y siendo estos conocimientos de absoluta necesidad para hacer la guerra, solo este individuo, Manuel Belgrano, puede suplir su falta, es decir, un conocimiento de la geografía del Alto Perú que resultaba indispensable para frenar el avance realista por la frontera del norte. Esto lo escribe, está escrito en el artículo que escribió uno de los profes, que se llama Norberto Mancuso, donde da cuenta de el conocimiento topográfico y la cuestión de la valía militar también. El libro tiene otro artículo que habla, que trata específicamente sobre esta cuestión de la pericia, las características o los conocimientos militares de Manuel Belgrano, donde el autor de este artículo, que es Fernando Piaggi, él habla de un líder dinámico y carismático en el marco de una crisis, en el marco de una sociedad en crisis. A él le tocó un liderazgo militar en una sociedad en crisis que se alza en armas ya en 1806. El proceso de alzarse en armas, creo yo, en uno de los mejores libros, si no es uno de los pocos buenos libros, medio inteligible, pero era propio de la escritura de Alperindongui, es Revolución y Guerra, ¿no es cierto? Donde esto de el pueblo en armas es muy interesante y fue debatido ampliamente en los últimos 60 años de cuando se publicó ese libro, en los años 60. Ahora, su liderazgo fue dinámico, fue carismático. El inicio de la actividad militar de Belgrano arranca en 1797. Él es nombrado capitán de milicia, cargo que él no va a llevar adelante. Tampoco lo va a rechazar, pero no lo lleva adelante. Él no es un militar de carrera, él no es un militar por opción. Él a la edad de 36 años, en las invasiones inglesas, se hace cargo de, como muchos otros criollos, como muchos otros patriotas, también se hace cargo de la defensa de Buenos Aires. Ahora, esto está aclarado, hay un apartado sobre las invasiones inglesas, sobre la campaña del Paraguay, sobre la batalla de Paraguarí, ¿no es cierto?, la batalla de Tacuarí, sobre Belgrano, jefe de patricios, y lo que implicaba ser jefe de sus pares en términos de clase, ¿bien? En la campaña del norte, sus aciertos y sus desaciertos en la campaña del norte, fundamentalmente, para llegar a esta última idea, que es la que quiero destacar, que es: vale destacar que como resultado de su magnífico liderazgo y capacidad de organización, siempre mantuvo la unidad, el orden y la subordinación de sus soldados. Belgrano fue uno de los primeros impulsores del ejército moderno. Un ejército moderno que, si nosotros tenemos que pensar el marco de la revolución o el marco de todo proceso revolucionario, que como muy bien decía Engels, es un bando en contra del otro y no están jugando ni se tiran, es decir, no están jugando, y lamentablemente la organización de un ejército es para pelear en contra del otro. Esto nos lleva a destacar lo que muy bien decía Martín antes, el alto apoyo popular que tuvo Belgrano, no solamente para los desplazamientos de Jujuy, sino para la campaña, para toda la campaña que llevó adelante en el norte, y fundamentalmente para detener sus tropas, no en Córdoba, sino en Tucumán, y esperar ahí al enemigo y librar esa batalla que duró horas y horas, de la cual salió triunfante, que es la batalla de Tucumán, ¿no es cierto? Ahora, todo esto nos lleva necesariamente a entender que Belgrano abrazó la carrera militar sin ese conocimiento militar que tenía San Martín. Creo yo que
muy pocos, hasta el mismo Bolívar, no tenía esa capacidad y esa sagacidad y esa formación y esa experiencia militar que sí la tuvo San Martín y que sí, a partir de su llegada y a partir de la formación de un ejército, fundamentalmente de un cuerpo de caballería, que es el uso de la caballería en una batalla, el que va a poner en juego para el proceso revolucionario y bueno, ya sabemos la campaña revolucionaria de San Martín también. Ahora, esta idea de tierra arrasada, la verdad que en el marco de lo que pasaba en Europa paralelamente, es de una genialidad muy interesante, porque también nos habla de la idea de, que decía San Martín, esta idea de ser una persona metódica, organizada, una persona muy respetuosa de su tropa y, por último, muy querido por sus soldados y por los paisanos, que eso no es menor, ¿no es cierto? Más que nada cuando el pueblo está en armas, que no es ni más ni menos que en un proceso revolucionario. Y a mí me conmueven las cartas de Belgrano, esos pequeños detalles. Creo que es una carta que le manda a San Martín, que le dice que por favor tenga en cuenta que los soldados que van con él no tienen, que les haga hacer botas de potro, porque si no van a andar en pata. O sea, una cosa de paternidad y de preocuparse por el otro hasta en los más mínimos detalles. Martín Acri, vos en tu capítulo contás que él quiere cambiar la matriz educativa y productiva, ¿sí?, del virreinato, y él intenta, es más, yo creo que fue el primero que piensa la educación pública como motor de transformación y ¿no? Sí. Totalmente. Y un poco contanos, para el que todavía no leyó el libro, imaginemos que los chicos esto después lo van a escuchar, todo lo que él fue armando, todo lo que va proyectando, y se lo tiran abajo. Pero aún así, él sigue. Esto de, también además de ser metódico, era inteligentísimo y perseverante totalmente, ¿no? Sí, la verdad que el reglamento de las misiones, que él plantea una reorganización de esos territorios y la creación de escuelas, después también en el norte, nos hablan de esto que vos decís, de la necesidad de transformar culturalmente y educativamente un país en el marco de una serie de transformaciones que, como decíamos antes, tiene que también haber otro tipo de transformaciones económico-sociales, pero también culturales y educativas. Y es la lucha de intereses contra esos grandes privilegiados que no quieren el desarrollo educativo, que hoy atentan, para plantearlo en términos del presente y darle pie por ahí a Jessica si quiere intervenir, que hoy atentan contra no solo sus ideas, sino contra esta idea de empoderamiento y de derecho que en algún momento hemos debatido y seguimos debatiendo, ¿no es cierto?, en el que la idea de la ampliación de derechos, ¿no es cierto? Me parece que Belgrano en ese sentido fue una persona muy inteligente y una persona que hablaba de esto mismo que vos decías, ¿no? De que los soldados no anden en pata y que tengan, aunque sea un calzado digno, y la posibilidad de poder estudiar sus hijos, y la construcción de escuelas tanto en la actual Bolivia como en la actual Argentina, que para el colmo de la historia argentina, la última de las escuelas de sus 40.000 pesos fuertes que le fueron dados por el gobierno de Buenos Aires tras la batalla de Tucumán, y fundamentalmente Tucumán, la terminó de construir, si yo mal no recuerdo, en el 2005, Néstor Kirchner, ¿no es cierto? 200 años después, 195, 190 y pico de años después, se termina de construir la última de sus escuelas. Yo voy a hacer una pregunta que tiene mucho que ver con Belgrano, pero con otro personaje que aparece, que son coetáneos, que pelean por causas similares en un mismo tiempo, en un mismo espacio, separados por el río Uruguay,
que es Artigas. Y veo mucha coincidencia, tanto en el planteo independentista, en la mirada popular, en el lugar que se da a la cuestión social, a la educación también. Pero que la pregunta concreta es, en ese camino paralelo, ¿qué cosas lo unen a Belgrano con Artigas y sobre todo al proyecto belgraniano y el proyecto artiguista? Porque, bueno, creo que era Acri, estuve leyendo que cuando va Belgrano a la guerra con el Paraguay, llega a Misiones y ahí sí entabla una especie de contacto y también una mirada acerca de la cuestión indígena. Pero bueno, la pregunta concreta es, ¿y si había tanta coincidencia, bueno, ¿por qué no se pudo tejer una alternativa que hubiera sido muy potente? Sí, en el medio estaba Buenos Aires y las intrigas de Buenos Aires. Claro. Cuando Belgrano, voy a ser breve, cuando Belgrano va al norte, mandado por la Junta de Buenos Aires al Paraguay, el problema con la expedición del Paraguay es que en el Paraguay había un proceso revolucionario muy similar al de Buenos Aires que planteaba la autonomía. Entonces, el ejército de Belgrano fue tomado, es decir, fue considerado como un ejército punitivo, como un ejército invasor. Ahora, cuando él vuelve del Paraguay, la Junta lo nombra, es decir, lo obliga a unirse al sitio de Montevideo, a la toma de Montevideo, porque en Montevideo estaba Elío, que era el gobernador que se había transformado en virrey, y era el centro de las operaciones realistas en el Río de la Plata. Ahora, en ese momento, Belgrano va a estar muy poco tiempo en tierra uruguaya y justamente es ese periodo en el que Artigas deja de ser un soldado, un funcionario español y pasa a ser parte de la hueste revolucionaria. El problema del artiguismo y de las ideas de Belgrano y los liberales radicales, como decía Martín, es Buenos Aires y son los privilegios. Son los privilegios contra los que atentan. Bien, son los mismos problemas que tenemos en el presente en contra de los privilegios de los privilegiados de siempre, que bueno, que sabemos muy bien que esos intereses no solamente son para defender la propiedad, sino también para movilizar a otros grupos sociales, a otras clases sociales, para defender sus privilegios. Me parece interesante entender esto, es entender que las ideas del artiguismo, como las ideas de Belgrano y las ideas de estos liberales radicales, iban de la mano, pero el proyecto de Buenos Aires es un proyecto un tanto, no le quiero decir conservador, sino es un proyecto revolucionario más moderado, donde no se habla de reparto de tierras, donde no se contempla el reparto de tierras, bien, ni siquiera las tierras realengas, como decía Martín antes. Déjame agregar algo para Rubén. En respecto a la pregunta de esa de Artigas, Belgrano. De lo que es el perfil ideológico, ambos, ¿no?, tienen más o menos la misma idea. Pertenecen a ese sector revolucionario que describía de ampliación democrática. Y la cuestión de la tierra es clave. Lo que contó Martín en su expedición al Paraguay, ¿no?, donde hace el reglamento de la repartición de tierra para los pueblos de las misiones, los guaraníes, esa repartición de tierras y propuesta pedagógica, además de conformación de escuelas, va en línea con el reglamento de tierras de Artigas de 1815, es lo mismo. Es decir, las Artigas... Después lo que pasa con Artigas y Belgrano, nunca hubo un contacto entre ellos dos, pero Belgrano sabía la existencia de Artigas. Es más, lo que plantean cuando se escribe, que hoy está en boga, en discusión, ¿no?, el plan de operaciones de Mariano Moreno, que lo nombra Artigas
como un agente importante en la banda oriental, ese conocimiento no podía, dicen algunos historiadores, no podía venir de Mariano Moreno, sino que sí era Belgrano, que Belgrano tenía tierras en la banda oriental. Es más, cuando hay que jurar a la corona británica, fidelidad, cuando ocupan Buenos Aires, el tipo no jura, se va a la banda oriental. Entonces, el conocimiento sobre Artigas él lo tenía. Pero luego caen en sendas diferentes, Belgrano y Artigas, ¿no? Porque, digamos, cuando se conforma lo que es la Liga de los Pueblos Libres, de Artigas, con sus proyectos democráticos, republicanos, federales, acá en Buenos Aires, ¿no? Se había impuesto una postura centralista, el directorio, ¿no? Y Belgrano ya era funcionario político del directorio. Él se va a España con Rivadavia en búsqueda de un príncipe para coronar, ¿no? Todas esas misiones que tuvo Belgrano, ¿no? Y uno, ¿cómo explica ese Belgrano? Lo explica dentro de esto de qué es gobernar, que yo decía anteriormente. Tenía la responsabilidad de encontrar una opción política para conformar un Estado dentro de sus ideas, que esas banderas nunca las abandonó. Pero digamos, él tenía la responsabilidad de conformar un Estado que sea potable, reconocido por las potencias, y empezar a desarrollar como un Estado independiente, ¿no? Cuando él se va a España, todavía no se había declarado, a Europa todavía no se había declarado independencia. Eso ocurre en 1806. Entonces, ahí Artigas empieza a despegarse de ese centralismo de Buenos Aires y empieza a desarrollar una propuesta política radical que lo puso enfrente a Buenos Aires, donde en Buenos Aires ya el ala más conservadora de a poquito se estaba instalando. Moreno ya lo habían matado en ultramar, Castelli se había muerto, ¿no? Entonces, San Martín estaba, digamos, yéndose a Cuyo para empezar a organizar digamos, lo que es el ejército de los Andes. Entonces, ahí en ese contexto, Belgrano y Artigas entran en dos caminos diferentes. Pero las ideas políticas son las mismas. Es más, Félix de Azara, que yo expliqué, sí tiene contacto con Artigas y convive con Artigas, porque cuando Félix de Azara va a la banda oriental, a las fronteras con lo que es Portugal, digamos, el Brasil, a diagramar la frontera, el que lo custodia es el Blandengue Artigas, que era comandante de Blandengue de la frontera con el Portugal. Y ahí Artigas con Azara tienen muchas conversaciones y las ideas del proyecto de reglamento de tierras son propios de esas ideas de Azara que yo les venía planteando. Entonces, las ideas políticas son las mismas. Lo que pasa es el lugar de donde estuvieron posicionados se enfrentaron políticamente. Mirá, nosotros con Martín y con el otro Martín tenemos un proyecto que es escribir sobre Artigas. Y estamos en proceso de pensar, qué escribir, todo. La pandemia nos retrasó todo. Y yo tenía la idea de escribir sobre sobre ese Artigas en contra de Buenos Aires, donde era un problema para Buenos Aires. Y el problema era, los fondos de Buenos Aires tenían que financiar a San Martín para que pueda cruzar a Chile. Y San Martín le decía a Porredón, Porredón, ¿qué pasa con los fondos que el Congreso votó? Yo necesito para conformar el ejército. No tenemos un problema que es Artigas. Era un problemón Artigas. Entonces el Estado de Buenos Aires no sabía qué hacer. Decir, ¿qué hago? ¿Mando los fondos por allá o mejoro las tropas para combatir a la anarquía? Para ellos Artigas era, es decir, la palabra república, en un momento donde la Santa Alianza se habían puesto en Europa y no iban a aceptar ningún tipo de otra república que no sea una monarquía, era la anarquía, ¿no? La palabra, el artiguismo era anarquía. Vos lo ves en cualquier escrito de la época, los anarquistas, ¿no? Tenían otra concepción política que no iba a ser aceptada en Europa. Entonces, ahí en ese contexto, hay comunicación entre San Martín y Artigas. Hay cartas que no llegaron, que San Martín quiso transar con Artigas de la siguiente manera. Le decía, escúcheme, paisano,
tenemos un enemigo peor, que es España, que es el realismo, no España, que es el realismo que está en el Chile. Chile había sido tomado por los realistas. Entonces, dejemos las disputas internas, combatamos al enemigo que tenemos en común y luego lo arreglamos, como para diciendo, dejate de joder, Artigas, no, porque Buenos Aires necesita llevar los fondos ya. Esas cartas, ¿saben quién las interceptó? Y decidió no mandarlas, Belgrano. O sea, interceptó esas cartas y él tomó la decisión de no mandársela a Artigas. Después le mandó una carta a San Martín diciéndole, mire, general, yo decidí hacerlo, Es como decir, ¿no? Cuando hay contradicciones internas o contradicciones primarias y secundarias. Hoy la contradicción primaria es el neoliberalismo. En ese momento eran los realistas, ¿no? Y había contradicciones secundarias que era la guerra civil, digamos. Bueno, es lo mismo cuando vos discutís con los troscos, ¿no? Que te empiezan a decir, sí, la burguesía nacional. A ver, hoy la contradicción es el imperialismo, no la burguesía nacional. Porque la burguesía nacional es una contradicción para los trabajadores, ya lo sabemos. Pero hoy lo importante es la contradicción principal, que es el imperialismo que nos acecha. Entonces dejémonos de joder, hagamos unidad, conformamos un frente para combatir al neoliberalismo bueno, es lo mismo. Entonces, en ese contexto, Artigas tenía ideas muy avanzadas para la época, pero ponían en peligro la unidad de defender una revolución que era una de las únicas que todavía seguía en pie. 1815, miren esto, Montevideo, 1814-15, Montevideo estaba ocupado por los realistas. Chile había sido ocupado por los realistas. En el norte venían los realistas y Güemes estaba ahí a las trompadas tratando de que no pasen. La solución era cruzar Chile, liberar Chile, después a Perú. Bueno, entonces en esa coyuntura no podés ponerte a pelear con los paisanos. Entonces, a lo que voy es, ahora yo no me voy a poner a discutir con Artigas, ¿no? Porque había que estar ahí también. Pero lo que plantea Belgrano en ese contexto no es que jugó de conservador, sino que jugó de pensar políticamente que no era el momento para las propuestas de Artigas cuando tenés el neoliberalismo o el realismo a la vuelta de la esquina. ¿No? No sé si fui claro. Clarísimo, clarísimo. Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan, compañeros? Primero que nada quería agradecerle tanto a Jessica como a Martín Fioretti como a Martín Acri por darnos la oportunidad de compartir este espacio, que me parece maravilloso, específicamente por el momento histórico también. Yo acuerdo absolutamente con ellos que Belgrano ha sido una de las figuras más utilizadas y recortadas al servicio de armar la historia que les era conveniente a las clases dominantes. En ese sentido, yo voy a tomar algo que dijo, me parece que fue Martín Fioretti, cuando decía que la figura está siempre en disputa, porque no puede ser una figura que les caiga bien a todos, ¿sí? El mitreísmo hizo un recorte histórico y ese recorte histórico ha sido uno de los más asépticos, por eso el éxito de la idea del Belgrano, ese Belgrano que dio todo y murió pobre y que la mayoría de las veces incluso aparece vestido de militar. Cuando decimos que Belgrano fue un militar por convicción, en realidad lo que fue es un ideólogo de la revolución, un ideólogo de la revolución no solo en el Río de la Plata, sino de la revolución de España también. Belgrano era un hombre de su tiempo. ¿Cuál era mi pregunta a todo esto? Nosotros estamos en el momento en el cual se cumple un bicentenario del fallecimiento de Belgrano. ¿Cuál es la mejor manera
que ustedes ven, en la cual podemos transmitir esa disputa del Belgrano, sin caer en los lugares comunes en los cuales nos llevó la historia mitrista. ¿Sí? ¿Cómo podemos, ¿sí?, nosotros los docentes, ¿sí?, transmitir el otro Belgrano, ese otro Belgrano que ustedes intentan mostrarnos y que con tanto éxito nos regalan en el otro Belgrano que escribieron? Jessica, me parece que... Sí, tenés llamado, tenés teléfono, Jessica. Creo que es un camino de hormiga, creo que va más allá de las efemérides, como decían mis compañeros, y creo que es generar sentido común desde nuestros lugares, desde el aula, desde las situaciones que vivimos a diario. Las noticias diarias nos llevan a vincular proyectos de país en pugna, con el cuidado de no hacer partidismo que después nos denuncian y esas cositas, ¿no? Pero creo que hay que imponer sentido común, y ese, desde la actualidad, desde el Ni Una Menos, a educar a las mujeres, desde esos ganchos que puse yo en el video, esos chistes, hacerlo, desacralizarlo, hacerlo más accesible, hacerlo más cotidiano, digamos que contextualizar, traer esas discusiones al presente, que son las mismas, exactamente las mismas, y sobre todo en este momento de cuarentena en que se ven los resultados de la historia que no nos contaron, cuánta desigualdad, cuánto chico que no está pudiendo acceder a las clases porque no tiene el mínimo recurso virtual. Bueno, creo que en cada hecho de desigualdad que vemos hoy en día podemos enseñar que habría sido diferente si nos hubieran enseñado de otra manera, y enseñar y traer eso que no nos contaron. Creo que la manera es esa, sin patoterismo, pero con realidad, hacer ese gancho, historia, actualidad, y tal vez soñar juntos con los chicos y chicas cómo habría sido. Creo que se puede dar en todo, ¿no? Cuando hay dos caminos a tomar, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos tomado este otro? Y soñar y fantasear qué realidad tendríamos si hubiéramos hecho otras cosas, si hubiéramos agarrado esos legados, o si hubiéramos hecho praxis. Muchachos, ¿qué pueden aportar ustedes? Vos que me estás mirando, Fioretti. No, sí, coincido con vos. Digamos, insisto, nosotros somos un arma fundamental en el aula. Y el poder lo sabe. Nosotros, además, llegamos a los hijos de los trabajadores. Y más todos nosotros estamos en la escuela pública. Entonces, me parece... Sí. Sabemos que hay generaciones perdidas, ¿no? Que no es que vamos a generar conciencia en tipos de 30, 40, 50 años. No, eso ya está perdido. Lo que tenemos que hacer es trabajar en esas cabecitas abiertas y eso, generar cuestionamiento, generar duda y generar preguntas. No vamos a conquistar al cacerolero que sale a despotricar contra las expropiaciones. De hecho, vamos a generar bastantes enfrentamientos entre sus hijos y esos padres, pero es súper interesante. Sí, obvio. Pero lo importante es que los hijos de los trabajadores no sientan que sus intereses coinciden con esos caceroleros. Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Trabajar en la conciencia de clase y en la conciencia de mirar el mundo desde su lugar, no del lugar del que le quisieron imponer. Es decir, nosotros, por ejemplo, en la cátedra con Martín Felice,
tratamos de ver la historia desde el punto de vista con categorías de análisis nacionales, latinoamericanas y populares. Y digamos, es decir, mirar el mundo desde América Latina. Entonces, si vos analizás el mundo con, no sé, con la Ilustración o con las teorías marxistas propias que son creadas en Europa, no digo que el materialismo histórico no sirva para entender la realidad, sí que sirve. Pero digamos, un materialismo histórico criollo. Entonces tenemos que trabajar en esa construcción de categoría de análisis de la realidad de América Latina, ¿no? Y todavía es un largo trecho, pero vamos en camino, me parece. A esta idea de que en la historia no hay solamente una causa por la que se producen las cosas, los hechos o los procesos revolucionarios, que son múltiples, que son dialécticas, como decía Martín, que son complejas, que son contradictorias, que son simultáneas, y me parece que las preguntas van unidas de la humanización, de pensar que nuestros pibes y pibas puedan humanizarlo, puedan desacralizarlo. Creo que ese es el gran desafío. La desacralización de una persona que, como cualquiera de nosotros, tiene errores, tiene aciertos, se equivoca, seguramente se equivocará más de lo que acierta, pero le pone ganas, le pone empeño, tiene convicciones y bueno, y en esos aciertos y errores transcurre la vida misma. Y que en este sentido me parece entender esta idea que decíamos al principio, que fue un hombre comprometido con su tiempo. ¿Qué implica ser comprometido con su tiempo? Implica poner a discusión no solamente las ideas, como decía Martín, es decir, recién, sino nuestros propios privilegios también, como hablaba Jessica del Ni Una Menos. Me parece que es eso también, no solamente como hombre, sino como laburante, poner a debate y a discusión muchas cuestiones, bien, que atraviesan no solamente a la figura de Belgrano, a la historia y a la enseñanza en sí. Partir desde otra lógica, no desde una lógica simétrica en lo que creo yo que lo que dice el docente está bien, sino partir de la pregunta, de la reflexión, de la crítica y de la construcción, que es central, me parece a mí, a la hora de enseñar en un aula. Sí, y algo para sumar también, nosotros como profesores de historia también tenemos un gran desafío, que es que digamos todos estos pibes que vos tenés en el aula son sujetos de transformación social, ¿no? Entonces vos tenés que tratar de bajarlo del pedestal a ese Belgrano, ¿no? Ponerlo en carne y hueso, como decía Martín, con sus errores, con sus aciertos, y plantearle que la historia no la hacen los grandes hombres, la historia la hacemos todos. Los trabajadores somos un factor importante de transformación. Y todas las transformaciones que tuvieron los sectores populares a su favor devino de la movilización popular. No hubo alguien que se puso desde arriba y dijo, bueno, vamos a darle esto. Por ejemplo, a Perón lo pusieron los trabajadores ahí, ¿no? Entonces, a lo que voy es, el pibe en el aula tiene que entender que son sujetos de transformación. A mí me gusta mucho una película, para que les paso el recorte, siempre el otro día lo hablaba con Martín, esta película de San Martín que trabaja Rodrigo La Serna, ¿no? Cuando termina la película, ahí vos te das cuenta el mensaje de la película. No sé si la vieron, la película la cuenta un hombre grande, un anciano, que cuenta sus experiencias que lo vio a San Martín. Lo vio a San Martín y fue un escribiente de San Martín. Era un pibito, jovencito, que lo acompañó en el ejército de los Andes. Y de un día para otro el pibe dijo, no quiero escribir más, quiero luchar. Y él estuvo en la batalla de Chacabuco. Y eso lo puso en la historia, ¿no? Entonces, y quedó manco. Entonces él cuenta todos los años aquella batalla, decía. Y entonces es como más o menos el poema de Bertolt Brecht, ¿no? ¿Quién puso la última piedra en
en la pirámide de Egipto? ¿Qué hicieron los albañiles al día después que construyeron la muralla china? No, se pregunta como que los que hicieron la muralla son los trabajadores y no están en los libros de historia. Entonces, ahora, la película termina con una foto que le quieren sacar al viejito y el viejito dice, vengan todos, y estaban todos ahí alrededor, pibitos jugando a la bolita, había un carnicero, había una mujer que estaba barriendo. Y cuando sacan la foto, el viejo sale movida la cara, no se le ve. Entonces, los verdaderos héroes no tienen rostro. Y el pibe estuvo en la batalla de Chacabuco, puso el cuerpo. Entonces, a lo que voy es, la historia tiene que servir para que el pibe entienda que todos somos sujetos de transformación. Belgrano, San Martín y aquellos que laburan. Y la historia no la hacen ellos, la hacemos todos, ¿no? Bueno, le doy la palabra a Martín Felice. Bueno, gracias. No, en principio, después de escuchar todo esto, la verdad que da para una reflexión. En principio voy a proponer una reflexión con algunos ejes. Voy a tratar de ser breve porque, digamos, si no, la pregunta que voy a lanzar una preguntita que quizás genere una ampliación de tiempo. Una cuestión semiótica que es la identidad. Parece que la palabra identidad, digamos, resume injustamente, digo injusto porque no nos podemos quedar solo con palabras, si nos metemos adentro de identidad, creo que es un poco, sin duda, uno de los grandes objetivos que tiene este libro que se está presentando en este momento, ¿no? Semiótico, bueno, la cuestión del mito, la cuestión del otro, de la otredad. Después, otra reflexión que va un poco en camino al trabajo que llevamos en la cátedra con Martín Fioretti, que es la matriz de pensamiento. Y en principio, el reduccionismo teórico, esto de dividir pensamientos por teorías, lleva a incluso a decir, bueno, Belgrano solamente era fisiócrata, ahora solamente era librecambista. Entonces, ahí empieza todo ese entramado de las historiografías del sujeto que estamos ahora analizando. Para resumir, Belgrano no era solamente librecambista, ni proteccionista, ni fisiócrata. Lo que Belgrano desarrolló es un pensamiento económico. Y dentro de ese pensamiento económico, nosotros tenemos que profundizar las distintas teorías. Y que justamente, cuando se desarrolla la idea de matriz de pensamiento, ¿sí? Una de las teorías muy interesantes es que el pensamiento económico de nuestra América, ¿sí?, fue ideado en el Río de la Plata con las ideas justamente de Belgrano. Bueno, después, transmitirles a ustedes una pregunta, una indagación de una charlita que tuvimos ayer con 2 estudiantes de la escuela secundaria de Remedio de Escalada, en la cual nos pusimos a pensar, tuvimos una charla como la de ahora, pero más reducida sobre Belgrano, y siempre tenemos esta metodología de empezar a charlar y empezar a ver qué sacamos. La verdad que otra vez, profe, Revolución de Mayo, otra vez Manuel Belgrano, otra vez, ¿no? Esto que venimos diciendo de la pedagogía del sujeto histórico, de la pedagogía de la identidad, por ejemplo, en la cuestión de pueblo, es una palabra que, digamos, genera, ¿no?, lo que recién se compañero, la representatividad, ¿no? Peón asume Néstor, Alberto Fernández, porque el pueblo, y estos representantes, ¿no?, justamente van en alusión a toda la sociedad, es transversal, porque no se gobierna solamente con los trabajadores. Los trabajadores son parte de esa construcción política, parte nodal de esa construcción política. Y tiene que haber más trabajadores.
en los cargos políticos. Pero volviendo, cuando empezamos a charlar sobre Manuel Belgrano, lo que me transmitieron es esto. Profe, o sea, hoy hablamos de acciones. Hoy valorizamos a los trabajadores de la salud. Hoy valorizamos a los trabajadores de la educación. Pero, ¿qué se valoriza entonces, profe? ¿El pensamiento del sujeto histórico hoy en el presente o las acciones de ese sujeto histórico? Las dos cosas, porque digamos, es completo si vos además de tener un pensamiento, lo llevas a cabo, de la praxis, ¿no? Donde inclusive a partir de ahí te hace repensar en qué te equivocaste y qué puedes cambiar. Y Belgrano tenía eso. El chabón pensó todo eso y después se subió un caballo y con un fusil se puso al frente de llevar a cabo sus ideas a las trompadas. No es que solamente él lo decía, lo pensaba, sino que él se puso al frente. Y como decía anteriormente, se fue al Paraguay al principio, ¿no? La primera expedición que tiene Belgrano, la expedición al Paraguay. Un Paraguay que, como decía Martín, creo, o sea, había empezado un desarrollo propio, autónomo, que inclusive se separó de Buenos Aires y de España, ¿no? Ese desarrollo autónomo había que convencerlo que había que jurar fidelidad ahora a la Junta de Buenos Aires. Y ahí fue Belgrano. Belgrano fue con un ejército pequeño en comparado con lo que tenían allá esperándolo, pero con muchas ideas. Y logró convencer a los paraguayos, porque los paraguayos todavía no se habían pronunciado. Cuando él vuelve, se pronuncia y declaran una revolución, digamos, y ahí empieza el camino del doctor Francia, que luego, por malas políticas de Buenos Aires, se termina independizando, como decía al principio, de Buenos Aires y de España, ¿no? Y comienza ese desarrollo autónomo. Me parece que son las dos cosas lo que hay que reivindicar, Martín. Porque uno puede decir, pero lo importante es decir y hacer, ¿no? Quizás es más importante que hacer que decir, pero si son las dos cosas son más completos todavía. Ahí voy a sumar yo. Creo que la síntesis entre sus ideas y sus acciones son su muerte joven y tan pobre. Creo que es coherencia. Y no una pobreza romantizada, ay, muero despojado porque soy, ¿no?, austero. Su pobreza reclamando que le paguen, su pobreza en esa disputa de ese acto injusto de no pagarle lo que debían. Creo que esa muerte en la pobreza es una síntesis dramática y perfecta de sus ideas con sus acciones. Y la manera en que se romantiza esa pobreza y se encubre su ideario es directamente proporcional a la grandeza de las ideas. Creo que tal ocultamiento es indicador de la grandeza que tenían sus ideas. Y bueno, esa muerte joven y pobre, el resultado de su coherencia. Sí, bueno, la verdad que coincido plenamente con mis dos compañeros, con Jessica y con Martín. Creo que la relación entre las ideas y acciones, o la síntesis que se puede hacer de Manuel Belgrano, me parece que está en analizar la grandeza de sus acciones. Me parece que es lo que decía Jessica. Creo que entre el decir y el hacer a veces hay un largo trecho, y a veces, como decía Martín y como decía un político en la Argentina, es mejor que decir es hacer,
me parece interesante esta cuestión, ¿no? La posibilidad de evaluar que las características que tenían sus ideas, que tuvieron sus acciones y el medio, el contexto en el que se desarrollaron, la grandeza de sus acciones. El tipo era una persona que en Europa se había formado, como muy bien decía Martín, en determinadas ideas políticas e ideas económicas, y había pedido permiso al Papa para leer libros prohibidos, muchos de ellos en francés y en inglés, obviamente prohibidos por la Inquisición, entre ellos las ideas de los liberales, las ideas de Adam Smith, las ideas de Keynes, como decía Martín Fioretti antes, de la fisiocracia, y era una persona, eso es lo que tenemos que pensar, esta persona hablaba varios idiomas, habló con el general Crawford durante la invasión inglesa en francés, para demostrarle al tipo que no era gente inculta la que la derrotaba, de que no era que la resistencia al gobierno español, al gobierno inglés y a la corona inglesa era porque había sido manipulado por gente bárbara, por gente pobre, los españoles los habían manipulado. No. Eso es lo que me parece a mí que hay que evaluar, la trascendencia de sus acciones en el marco del contexto en el que se dieron. ¿Quién fue él? Y analizar la teoría y la praxis me parece interesante para que nosotros hagamos una reflexión sobre esta matriz de desarrollo que está en pugna, que todavía está en pugna y que seguramente estará en pugna muchos años. Esperemos que tengamos la posibilidad de desarrollar nuestra patria, de que nuestro continente esté unido y articulado en términos económicos, en términos culturales y en términos sociales, como sí lo está articulado en términos populares, ¿no? Y en términos culturales también. Bueno, muchas gracias a los tres y bueno, se va a despedir y los va a despedir Rubén, nuestro compañero. Decía que hace mucho tiempo que estamos en la conferencia, voy a ser lo más breve que pueda. Yo, la verdad, rescato la calidad, la conferencia fue impresionante. Nosotros teníamos una expectativa de hace mucho tiempo, porque hace mucho que lo veníamos planeando, pero todos muy orgullosos de esta actividad. No solo la Secretaría Política, también la Secretaría de Formación Política, porque estamos en dúo de SUTEBA Lanús, pero sobre todo el nivel de las intervenciones fue muy sólido. Yo pensaba que yo hice la primaria durante la dictadura, y ahí yo cuando hablaban del Belgrano, de la historia oficial, yo lo tengo muy marcado, muy visto en los cuadros de la escuela, en los días de fechas patrias. Era la gente, mucha gente que sale en los medios, aún historiadores dicen, lo que se enseña en la escuela es la historia oficial. Yo creo que pasaron muchos años de esa historia oficial, que por suerte, y mucho tenemos que ver los docentes, ya no se enseña la historia oficial, aunque tenemos quizás otros enemigos y otros problemas, que no son menos importantes. La posmodernidad, me importa todo un carajo, no me interesa nada. Bueno, luchar contra la apatía no es algo fácil. O una cierta mentalidad globalizada que también está en la disputa, porque así como decía Martín Fioretti, creo, tenemos que ir a disputar y tomar el espacio de la escuela como un espacio de disputa del sentido común, del sentido de la cuestión ideológica y también de lo que son nuestros próceres, de lo que es la patria. Y nosotros también somos protagonistas de la historia y tenemos que hacer valer eso. ¿A dónde queremos ir como patria? Y en ese sentido, el Belgrano, este otro Belgrano que nos presentan, es un Belgrano absolutamente actual. La historia parece que fuera una cosa del pasado, pero no, siempre se la mira con ojos presentes. Yo trataba de ir por este camino, hablando de los troscos, y me criticaba el trosco y dice, che, el Belgrano que vos presentás es muy kirchnerista, me dice. Es estatista, se preocupa por la cuestión social. Bueno, yo creo que también tiene que ver con los desafíos de cada época y tenemos que estar orgullosos de este otro Belgrano que gracias a ustedes vamos a poder llevar a las escuelas. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias. Un aplauso. Gracias.
Muchísimas gracias, un lujo tenerlos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chicos. No, Muchas gracias. compañeras, compañeros. Gracias, compañeros. Muchísimas gracias, Martínez. Muchas gracias. Martínez, Jessica, un placer escucharte.